Muy buenas a todos y a todas. Hoy iniciamos con el taller que yo he denominado taller de habilidades para la vida, pero que vosotros conoceréis mejor como autoconocimiento, autoconfianza, capacidad de comunicación y escucha activa, ¿no? Mi nombre es Camila Guzmán y a lo largo de este taller pues vamos a ir tratando muchos temas que más adelante desarrollaré, pero en caso de que queráis más información, de que queráis la presentación o libros o podcasts o material relacionado con lo que desarrollemos a lo largo de este taller, podéis escribirme a mis correos electrónicos que yo os responderé sin falta. Vale, iniciando ya con el taller. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, pues como he dicho, yo lo he titulado Habilidades para la vida, porque teniendo en cuenta que el curso que estáis realizando, el programa en el que estáis, es un programa vinculado a la inserción laboral, a la búsqueda y encuentro de empleo, sí que es muy importante dentro y fuera del espacio laboral desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Entonces yo me centro más en las habilidades personales que pueden ser buenas tanto para nuestras relaciones personales, familiares, de amistad, como para en el ámbito laboral, ¿no? Lo que pretendo es conectar un poco más con la parte humana y ya luego con la parte trabajadora. Entonces, ¿qué pretende este taller? Como he dicho, yo lo he llamado habilidades para la vida porque vamos a trabajar una serie de habilidades que funcionan de manera simultánea, ¿vale? Aquí van a venir por bloques, pero realmente están muy ligadas unas con otras. Vamos a trabajar las habilidades sociales, que son la comunicación, la negociación, el rechazo, la empatía, el desarrollo de relaciones sanas, que finalmente lo que se pretende con el taller es eso, el desarrollo de relaciones sanas. Por otra parte estarían las habilidades cognitivas, que es la toma de decisiones, la resolución de problemas, la autoevaluación y pensamiento crítico, que están muy ligados, y las habilidades para el control de las emociones, ¿no? El control del estrés, el conocimiento de uno mismo. Como digo, son habilidades que desarrollamos y que ejecutamos de manera simultánea. Entonces es muy importante eh, saber en qué contextos las utilizamos, cómo las utilizamos, y esto es lo que vamos a ver a lo largo del taller. En primer lugar, a mí me gustaría, antes que nada, que hiciéramos una actividad, ¿vale? Antes de empezar a hablar del autoconocimiento, la autoconfianza, etcétera. Obviamente las actividades que yo os voy a recomendar que hagamos, preferiblemente que estemos con papel y boli para realizarlas, son totalmente personales, no me las tenéis que enviar, no me las tenéis que compartir, es simplemente por si queréis realizarlas, porque creo que podrían ser útiles para vosotros, ¿no? Para comprender un poquito más la actividad. Incluso ir pausando el vídeo y haciendo las actividades, tomándoos el tiempo que creáis necesario, ¿no? Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría que hicierais una lista de cosas por las que sentís sensación de logro y por las que y también cosas que os hacen sentir capaces o de triunfos que hayáis tenido, ¿vale? Básicamente es capacidades o logros que hayáis conseguido. Yo normalmente en los talleres presenciales digo que pongan 7, ¿no? En conjunto, no 7 logros y 7 capacidades, no, mezclados, ¿no? Pero en este caso es la cantidad que creáis necesaria. Obviamente esto es un trabajo personal, entonces la idea es como que escudriñar un poquillo, autorreflexionar, irnos desde lo más antiguo, es decir, desde nuestra infancia, todos nuestros procesos personales hasta el momento en el que estamos actualmente, darle una vuelta a nuestra vida en general y hablar de qué capacidades tenemos o hemos desarrollado a lo largo del tiempo y de los que estemos muy orgullosos, o incluso que otras personas, porque esto lo vamos a hablar a lo largo del taller, muchas veces es muy difícil ver cosas positivas en nosotros mismos hasta que otra persona nos sorprende hablando de ellas, y decimos, ah, pues sí, mira, pues sí soy esto. Entonces me vale también capacidades que os hayan destacado otras personas, pero principalmente que hagáis un poquito de introspección
y penséis en qué cosas habéis desarrollado capacidades personales, ¿no? Y capacidades me refiero también a habilidades, ¿no? La habilidad de la comunicación, la habilidad de la empatía, la habilidad de la resolución de conflictos, la habilidad de la resiliencia, ¿no? De levantarse a pesar de los conflictos, de los fallos, de las piedras de tropiezo que hay en el camino de la vida. Eso también son capacidades, ¿no? Estos son los ejemplos que os estoy poniendo. Y también, por otra parte, fomentar y hablar de los logros que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida. Los logros que nos hacen sentir orgullosos de nosotros mismos. Y puede ir desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Obviamente, medir qué es lo más pequeño y qué es lo más grande es algo personal, ¿no? Qué es para nosotros un logro pequeñito y qué es para nosotros un logro grande. No ya lo que dicte la sociedad, que también, pero lo que opinamos nosotros, ¿no? ¿Qué logros? Por ejemplo, en los talleres hablábamos de logros como terminar los estudios obligatorios, conseguir sacarte el carnet de conducir, sacar adelante a tu familia siendo madre soltera o frente a una serie de adversidades que se nos presentan. Otro logro es sobrevivir a la migración, por ejemplo, cambiar de país. Entonces, como obviamente esto es algo personal, sería que nos pusiéramos a hacer esta lista y la desarrolláramos un poco. Y a partir de haber hecho esta lista, yo saco a relucir una serie de preguntas, ¿no? Bueno, 3 preguntas en concreto. Por una parte, ¿qué pensabais mientras escribíais vuestros logros y capacidades? ¿Qué os hacía pensar ello? Por otra parte, si fue difícil para vosotros hablar de vuestros logros y capacidades y qué sentíais al plasmarlo. ¿Sentíais felicidad? ¿Sentíais orgullo? ¿Sentíais melancolía, nostalgia? ¿Qué era lo que os hacía sentir mientras lo escribíais? ¿Vale? Entonces, esta es la primera actividad que os recomiendo que hagáis, papel y boli y vuestra listica. A partir de ahí, de esta lista, vamos a empezar ya a hablar del tema que nos compete hoy en el taller. En primer lugar, hablamos del autoconocimiento, porque vamos a ir de lo individual a lo colectivo. Entonces, ¿qué entendemos por autoconocimiento? Yo aquí os puse una pequeña definición de lo que es el autoconocimiento y que si entramos a Google pues es la definición que veríamos, ¿no? El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, nuestros defectos, nuestras cualidades y problemas en cualquier contexto. Y he citado a 2 autores que han hablado de el autoconocimiento. Hay muchísimos más, pero quise destacar estos porque son de periodos históricos distintos, ¿no? En primer lugar tenemos a Sócrates, época antigua, que él nos decía, el secreto de la vida es conocerse a sí mismo. Y luego tenemos a William Shakespeare, que es Renacimiento, modernidad, que él decía, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. ¿Por qué es importante el autoconocimiento? El autoconocimiento, muchos autores lo han trabajado, muchos libros de autoayuda lo han trabajado, los psicólogos también lo trabajan. A ver, no llegamos a conocernos completamente, esto lo hemos hablado en los talleres, porque el ser humano está en constante cambio, ¿vale? No pensamos lo mismo que pensábamos ayer, no nos comportamos de la misma manera que nos comportábamos hace 10 años, porque es humano cambiar, es humano tener contradicciones a la hora de actuar, es humano variar de ideas de pensar, de espacios, de amigos, tener sentimientos distintos con las mismas personas. Entonces, el autoconocerse básicamente no es conocerse del todo, porque como he dicho, no llegamos a conocernos del todo, pero sí que es un proceso de intentar entendernos mejor. ¿Qué pretende el autoconocimiento?
comprender por qué actuamos como actuamos, ¿vale? Porque yo tomé esta decisión en este momento y ahora mismo no tomaría esa misma decisión. Entender por qué nos comportamos o pensamos de X manera. Entonces, es un viaje, el autoconocimiento es un viaje liberador, pero también es un viaje difícil, es un viaje duro, es un viaje que lleva consigo conversaciones incómodas. Y aquí a lo largo del taller lo voy a decir. La construcción de relaciones sanas para conmigo y para con los demás se basa en conversaciones incómodas. La vida está llena de conversaciones incómodas y son necesarias. Las conversaciones incómodas no tienen por qué ser dañinas, no tienen por qué afectarnos emocional, o sea, revolvernos emocionalmente. Lo que permite las conversaciones incómodas es comprender mejor, comprenderme a mí mismo mejor y comprender mejor a los demás. Entonces, cuando digo que es un viaje liberador, pero también un viaje difícil, es porque cualquier viaje que realizamos no es fácil, y más aún cuando estamos hablando de un viaje introspectivo, ¿no? Que va con nosotros, que tiene que ver sobre nuestra vida. Entonces, es liberador porque le damos respuesta a ciertas cosas que nos rondaban en la cabeza. ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué siento ciertas emociones cara a ciertas personas o ciertos resquemores, o por qué mi pasado me afecta de esa manera, o por qué la idea de futuro me afecta de esta manera? Entonces es liberador en ese sentido, nos permite entendernos mejor, pero también es difícil porque conocernos a nosotros mismos es establecer, como he dicho, conversaciones incómodas, es tocar temas con nosotros mismos dolorosos y no es fácil, ¿no? No es un proceso fácil. Entonces, ¿qué permite el autoconocimiento? Es desaprender también, porque aquí hablamos de procesos de crianza y de procesos de socialización al fin y al cabo. Nosotros somos lo que somos a partir de nuestras experiencias de vida, ¿vale? De lo que nos ha marcado en nuestra vida. Nosotros decidimos cambiar o llevar a cabo ciertas acciones o tener ciertas formas de comportamiento a partir de nuestros procesos de vida, de cómo nos crearon, cómo se entablaba esa relación entre padres e hijos, estaban presentes, no estaban presentes, era una relación autoritaria o no lo era. También tiene que ver con nuestro espacio general, cómo era que yo me relacionaba, era una persona muy amiguera, poco amiguera, mi infancia para mí era una infancia feliz o era una infancia dolorosa, y el proceso de crecimiento también, mi adolescencia, el proceso de incomprensión que se pasa en la adolescencia, en la preadolescencia, me sentí entendida o me sentí más bien sola, y el proceso de generar otro tipo de relaciones a lo largo de la vida, ¿no? El matrimonio o el no matrimonio, el decidir estar sola o estar sola, el generar cierto tipo de vínculos, qué amigos, qué vínculos han aportado a mi vida, que otros me han enseñado lecciones de qué debo hacer, qué debo tolerar, qué no. Entonces, esto es lo que permite el autoconocimiento. Entender nuestros patrones, ¿no? También nos permite conectar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros comportamientos, porque para solucionar problemas tenemos que entender cómo nos sentimos aquí dentro, en el pecho y aquí arriba, ¿no? En nuestra cabeza. Entonces, el autoconocimiento lo que permite es pasar por un proceso de lo que digo, duro, pero liberador, de comprender una serie de causalidades que nos rodean. A partir de ahí, yo os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Enrique Corbera, que es un psicólogo muy reconocido que ha hablado mucho sobre el autoconocimiento, él indica, si no sabemos quiénes somos, qué necesitamos y qué queremos realmente, no podemos transformarnos y crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas o permitimos cosas por inercia, ¿vale? Porque no nos escuchamos.
no escuchamos lo que necesitamos. Muchas veces estamos muchísimo más pendientes de lo que va a opinar otras personas, nuestros vínculos más cercanos, que qué es lo que opinamos o lo que sentimos nosotros frente a ciertas experiencias. Entonces, tenemos que establecer también esto de autoconocernos, es decir, esto que yo estoy sintiendo, esto que yo estoy pensando, ¿es mío? ¿Es propio de mí? ¿O es algo que yo he aprendido? ¿No? Algo que a través del aprendizaje y de ensayo y error yo he normalizado. O hay algo que a través de la crianza que me han repetido muchas veces, yo he interiorizado como mío y lo repito sin darle muchas vueltas, sin desarrollarlo muchísimo más, sino decir, bueno, a mí me han enseñado esto y yo establezco que esto es lo normal, ¿no? Esto es lo que me han enseñado, entonces lo replico a lo largo de mi vida. Entonces es muy importante en estos procesos de autoconocerse que nos preguntemos, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo como persona? Es una pregunta súper difícil de responder, pero en este sentido de quiénes somos con mis habilidades, con mis virtudes, con mis defectos, quién soy y también qué necesitamos, qué es lo que necesito, qué es lo que me hace falta y qué queremos realmente. Qué quiero para mí en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que yo me planteo los próximos 3 meses? ¿Qué es lo que yo me planteo para mi vejez? ¿Qué es lo que yo me planteo? Y ya no yendo directamente a tiempo muy lejano, ¿qué es lo que me planteo con mis vínculos? ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Cómo es que yo quiero que me vean mis hijos? ¿O cómo quiero que sea la relación con mis padres o con mis hermanos? ¿No? Entonces, esto es lo que nos permite transformar nuestros espacios, ¿vale? Yo quiero y necesito esto, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Vale? Suena muy fácil decirlo, obviamente nuestra realidad es muchísimo más compleja que esto, pero es un proceso para entendernos. Por otra parte, hay un poeta italo-argentino llamado Antonio Porquia, que él escribe, a veces de noche enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad. Eh, es bastante dura la oración, pero a lo que pretende llegar Antonio Porquia, o lo que yo interpreto a lo que pretende llegar, es que muchas veces estamos atrapados en nuestro propio contexto, ¿no? Eh, se nos dificulta entender nuestra propia realidad y muchas veces utilizamos distractores para no pensar en ello. Yo en los talleres lo he trabajado mucho, esto de la voz interior, ¿no? Hay personas que no tienen voz interior, pero en su mayoría tenemos voz interior, que es esa vocecita que nos está hablando todo el tiempo y que nos está diciendo lo has hecho bien, lo has hecho mal, que muchas veces es una voz castigadora. Entonces, a partir de ahí, entender cómo funciona nuestra voz interior, ¿no? Yo hablo también mucho de la carga mental. Pues obviamente hay una diferenciación de género, cómo es la carga mental de los hombres a cómo es la carga mental de las mujeres, pero algo que sí es cierto y que sí es compartido es que la incertidumbre, los conflictos internos están ahí y nos vamos con ellos a la cama y nos despertamos con ellos, ¿vale? Entonces es muy importante entender por qué nos vemos atrapados en esos pensamientos, en esas ideas. También es entender la autoconcepción, o sea, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Qué aspectos nos potencian y cuáles deseamos cambiar. Encender la luz es muchas veces utilizar distractores para no pensar, para no sentir, para no gestionar el malestar que sentimos. Entonces, muchas veces es utilizar la televisión para evitar darle vueltas a la cabeza y enfocarlo en eso, en un distractor. Otras veces es escuchar música, otras veces es buscar otro tipo de ocio en el que yo no tenga que pensar mucho, jugar con los videojuegos, jugar con los juegos del móvil, ver las redes sociales, consumir muchos vídeos. Son serie de distractores para no sentir malestar. Entonces, lo que estamos haciendo es bloquear la emoción porque no sabemos gestionarla. Eh, y muchas veces lo que es necesario, lo que digo es difícil, pero es necesario,
aunque sea incómodo, es transitar la emoción, porque si bloqueamos la emoción, finalmente lo que ocurre es que no resolvemos el problema, sino que el problema se va a ir agrandando, creamos o no, o va a ir somatizando en otra serie de cosas, ¿no? Muchas veces la frustración, el dolor, el malestar puede somatizar en dolores corporales, en comportamientos y repetición de patrones que nos hacen daño. Entonces, por no aliviar ese dolor, por buscar distractores, lo que muchas veces estamos haciendo es hacernos más daño. Entonces, lo que pretende el autoconocimiento es que trabajemos un poco esa autoconcepción, ¿no? Es entender por qué yo necesito distraer mi mente y mis emociones de este contexto, ¿no? De esta realidad, de esto que me está pasando, que a veces es necesario. Los distractores son necesarios, ¿vale? La cosa es cómo usamos los distractores, ¿vale? Y que no los podemos estar, no podemos basar nuestra vida en distraernos, porque finalmente, como os he dicho, bloqueamos lo que estamos sintiendo. También el autoconocernos nos permite saber y conocer nuestros límites. ¿Por qué os ponía la oración de Enrique Corbera? Sobre todo por la parte de qué necesitamos y qué queremos. Siempre pongo el mismo ejemplo, lo puse en los talleres y lo pongo ahora. El ejemplo de la pareja, ¿no? Muchas veces la idea de la pareja y de tener una pareja y de tener una familia se ha impuesto, ¿no? Socialmente se nos ha impuesto. Ahora vemos que no es necesario tener una pareja o tener una familia para desarrollarnos personalmente, pero en esto de tener una pareja o una familia nunca nos hemos planteado o nos empezamos a plantear después de muchos malestares, de repetición de patrones o de haberlo pasado muy mal en X experiencias, qué era lo que queríamos y necesitábamos en una pareja. Nosotros tenemos la idea de pareja y lo que venga con esa idea de pareja, y no necesariamente. Ahí entra nuestra capacidad de poner límites y de establecer nuestras exigencias, que obviamente la otra persona también las va a tener. Entonces, saber encajar exigencias y también saber qué es lo que yo voy a tolerar en una relación y qué es lo que no voy a tolerar, qué es lo que quiero que me dé una pareja y qué es lo que no quiero que me dé. En este sentido, hablaríamos de qué necesito yo una pareja. Necesito una pareja que sea comunicativa, que me verbalice cuando se siente mal, que me verbalice cuando he hecho algo mal. Necesito una pareja que sea asertiva, es decir, que sepa en qué momento tratar X temas y cómo hacerlo, que no sea brusco, que no sea violento, que no me violente, ni me haga sentir mal por cómo he actuado o por lo que he dicho. Busco una pareja que tenga metas parecidas a las mías, es decir, formar una familia y tener hijos, o que también tenga otro tipo de metas más de estar nosotros dos juntos y desarrollarnos profesionalmente y personalmente los dos solos. Entonces, ahí va a establecer límites, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo de la pareja. Otro apartado clave del autoconocimiento es entender y asumir nuestra responsabilidad, ¿vale? Cuando yo me he centrado mucho en las virtudes, en lo que queremos, en lo que necesitamos, pero es necesario hablar de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestros fallos, reconciliarnos con ellos, porque muchas veces el pasado nos atormenta, nos castiga, pero entender que y esto lo vamos a ver a lo largo del taller, que hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. No es una manera de excusarnos ni de exculparnos de situaciones vividas o de comportamientos o acciones que hayamos llevado a cabo, pero sí que lo que nos permite es entender que en otro momento no actuaríamos de la misma manera, que con las herramientas que tenemos ahora habríamos actuado de otra manera, lo habríamos desarrollado de otra manera. No podemos volver atrás, pero sí que reconciliarnos con esa parte que actúa de la manera que actuó, porque no lo puedo evitar, porque tenía las herramientas que tenía, ¿vale? Eso no lo justifica, también es, aunque te reconcilies, tomar responsabilidad, decir, sí, yo hice esto estuvo mal, pero no lo volvería a hacer, o cambiaría mi forma
de actuar en ese momento porque sé que hizo daño, me hizo daño a mí, hizo daño a otras personas o no fue la mejor solución. Es reconciliarnos un poco con nuestras propias decisiones. También es una manera de ver nuestra realidad con objetividad, con honestidad, con un espíritu crítico, ¿vale? Entender qué fue lo que nos pasó en ese momento, por qué nos pasó y por qué reaccionamos como reaccionamos. Herramientas que yo os recomiendo que os pueden servir para el autoconocimiento tienen que ver con la expresión, con nuestra expresión. Y en ese sentido, yo lo que recomiendo principalmente es la escritura. Es si hay algo que nos está atormentando o algo a lo que le estamos dando muchas vueltas, que la voz interior nos está machacando, ¿no? Esto de que estamos rumiando, tenemos pensamientos rumiantes que se repiten constantemente. Yo lo que recomiendo es escribirlo, porque escribirlo es plasmarlo. Nuestro cerebro, poniéndome así mucho más técnica, nuestro cerebro funciona de una forma muy concreta, ¿vale? Nuestro cerebro, y me podréis incluso escribir y decirme no, no estoy de acuerdo, o sí, sí, es así, pero realmente lo que ocurre es que confundimos el ser con el sentir. Entonces muchas veces nuestro cerebro está pasando por un desregulamiento emocional, estamos pasando por un mal momento y pasamos por muchas emociones a la vez. Pero esas emociones están ligadas al pensamiento, es decir, yo estoy pensando y estoy teniendo una serie de pensamientos caóticos y eso lo que me genera son emociones caóticas. Entonces salto de una emoción a otra y ahora estoy bien y de repente estoy nostálgico y de repente estoy triste y de repente estoy enfadado y luego vuelvo a la tristeza porque son pensamientos rumiantes que lo que nos está llevando es a sobrepensar y a agotarnos energéticamente, emocionalmente, porque es como una marea de emociones que no podemos controlar. Cuando se nos pasa el malestar, es lo que suele ocurrir, es lo que decimos, ¿no? De no era para tanto, no era tan grande, a toro pasado se ve de otra manera, pero en esos momentos sí era para tanto. Entonces es importante darle la importancia que tiene, ¿no? Valga la redundancia. En ese momento sí era para tanto, porque para mí lo era. A mí me afectaba, a mí me estaba generando un desbalance emocional. Muchas veces para entenderlo mejor, para que el cerebro se centre, es muy útil escribirlo, porque lo que estamos haciendo es darle una orden al cerebro. El cerebro funciona prácticamente como un ordenador, por así decirlo. Entonces, en vez de estar saltando emociones, porque lo que suele ocurrir, pongamos el caso, ha pasado algo que me ha hecho sentir mal, ¿vale? Entonces está la emoción y luego está el soy. Entonces me ha hecho sentir mal e inmediatamente muchas veces lo que ocurre es soy malo, soy cruel, soy tonto, vinculamos la emoción al ser. Y hay que entender que las emociones, aunque es necesario validarlas, muchas veces nos engañan porque estamos en un proceso, como digo, de desregulamiento emocional. Entonces hay que entender que no soy malo, ni soy tonto, ni me faltan capacidades, sino que en ese momento lo sobrellevé lo mejor que pude y que esas emociones son válidas, pero no me definen como persona, ¿vale? Entonces hay que entender que cuando nosotros le damos una orden concreta al cerebro, el cerebro se va a organizar mejor, va a llevar a cabo una serie de directrices y va a enfocar su atención en lo importante. Entonces, como le estoy ordenando que se centre en algo, que es escribir, que es organizar mis pensamientos, lo que estoy haciendo es exactamente eso, organizar lo que siento, porque muchas veces hay una cantidad de emociones que no sabemos controlar. Entonces lo que permite la escritura es verbalizar lo que sentimos de una manera mucho más ordenada, que muchas veces lo que permite es que nos tranquilicemos, que esas emociones que nos estaban revolviendo se organicen y también nos permite entender mejor por qué es por lo que estamos pasando. Y al leerlo
va a ocurrir lo de, vale, me sentía así por esto, porque muchas veces no entendemos por qué nos sentíamos así, o qué era lo que nos estaba machacando tanto la cabeza, o por qué esta emoción de frustración, por qué este sentimiento de impotencia. Entonces igual escribirlo, que no necesariamente verbalizárselo a otra persona, sino que es algo muchísimo más íntimo, que es algo que recomiendan los terapeutas, los psicólogos, es eso, es escribirlo, es plasmarlo, algo para mí. Igual no tengo boli y lápiz, pero las notas del móvil, intentar verbalizarlo, ¿no? Darle esa orden al cerebro, vale, ahora nos vamos a centrar en por qué me estoy sintiendo así, por qué esta situación me está generando esta serie de emociones. Igual de esa manera también nos comprendemos un poco mejor. Yo os recomiendo para profundizar y comprender mejor el autoconocimiento, porque también ya ligándolo a la parte laboral, el autoconocimiento es fundamental para saber cómo vamos a reaccionar a ciertos contextos dentro de nuestros espacios de trabajo, a cómo gestionarlos, a cómo solucionarlos, a cómo cargar con ellos fuera del trabajo también, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas que nos pueden ser útiles para autoconocernos. Yo estas preguntas os recomiendo personalmente que las trabajéis, que igual que con la lista del principio del taller, hagáis lo mismo, os sentéis, le deis una serie de vueltas y respondáis a esta serie de preguntas si os apetece, para comprenderos mejor. Entonces las preguntas están muy vinculadas a nosotros mismos. Por una parte es, si pienso en el pasado, ¿cómo me siento? ¿Qué me hace sentir el pasado? Y yo en concreto os recomiendo que vayamos por etapas vitales, ¿vale? Si pienso en mi infancia, ¿cómo me siento? Si pienso en mi adolescencia, ¿cómo me siento? En mi veintena, en mi treintena, en mi cuarentena, ¿cómo me siento en cada espacio vital? ¿No? Y yo lo estoy recortando a décadas, pero incluso a experiencias concretas, ¿no? Pues igual mi infancia fue tranquila y estoy cómoda, pero hubo un episodio concreto que me marcó para bien o para mal, entonces entender cómo me siento con mi pasado, ¿vale? Luego, de nuevo, porque lo que ocurre como seres humanos es que muchas veces no estamos en el presente, es decir, vivimos el presente pero no estamos en el presente. Estamos pensando en el pasado, en aquello que nos atormenta del pasado, o estamos centrados en el futuro, en lo que queremos para el futuro, en lo que necesitamos para el futuro, pero no estamos con qué necesito yo ahora mismo, qué es lo que me hace falta a mí ahora mismo. Entonces, este proceso de autoconocernos es entender por qué mi pasado me atormenta o por qué mi pasado me machaca o por qué estoy obsesionada con mi futuro, por qué necesito que llegue X futuro, ¿vale? Entonces, por otra parte, la primera era el pasado, luego nos pasamos al presente. ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo me siento ahora? ¿Vale? Luego, futuro. ¿Qué me gustaría estar haciendo y sintiendo en el futuro? La cuarta pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para conseguir ese futuro? Obviamente, de nuevo, no es aquí, estos son pensamientos personales nuestros. Entonces, no necesariamente se tienen que estar basados en la realidad. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar fijados o con ideas utópicas, pero sí que es válido imaginar qué es lo que nos gustaría, porque perdemos la capacidad de imaginación una vez nos hacemos adultos muchas veces. Entonces es importante dar rienda suelta a qué es lo que me gustaría que ocurriera y por qué me gustaría que ocurriera de esta manera, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Porque muchas veces nos cuesta hablar de nuestras virtudes, de qué es lo que nos gusta realmente de nosotros. También, qué cosas me gustaría mejorar, ¿no? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Qué es lo que más me dificulta relacionarme con los demás, crecer en el ámbito laboral, tener una mejor vida? ¿Qué es lo que me gustaría mejorar? Y independientemente, de nuevo, sin entrar en utopías, sabiendo nuestra realidad material, pero sí que hablando de nuestros entornos cercanos, ¿no? ¿Qué me gustaría mejorar? Porque yo no puedo cambiar la situación socioeconómica de un país o la situación socioeconómica mía personal en una situación de paro en la que no me llaman, pero sí puedo hablar de cosas muchísimo más concretas. ¿Qué me gustaría mejorar dentro de mis espacios?
¿vale? Dentro de mi entorno. ¿En qué cosas se me pasa el tiempo volando porque lo disfruto? ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo hace que no lo hago? ¿Cuánto tiempo hace que el cansancio, eh, la falta de ideas, la falta de ganas, la situación que me rodea me ha impedido disfrutar de cosas que antes me hacían felices, ¿no? ¿Qué hobbies tenía antes? ¿Qué pasatiempos? ¿Qué pasiones tenía antes que ahora ya no realizo y que me gustaría retomar, por ejemplo? ¿O hace cuánto tiempo no me siento de esta manera haciendo esta actividad? La siguiente sería, respecto a las personas de mi entorno, cómo me siento con cada una de ellas, ¿vale? Cómo me siento con mi pareja, si la tengo, cómo me siento con mis hijos, cómo me siento con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, porque muchas veces tenemos vínculos que nos lastiman, que no nos hacen sentir bien. Entonces, comprender por qué me hacen sentir de esta manera, ¿vale? Luego, cuando me siento desbordado, ¿cómo suelo reaccionar? ¿No? Exploto, hablo de mala manera, soy brusco a la hora de expresar cómo me siento, o me desaparezco, evito el problema, evito el conflicto, o, o tengo una situación ambivalente, ¿no? O soy más calmado, intento solucionarlo, o ambivalente, lo que digo, exploto y desaparezco, ¿no? Y luego ya las últimas 3 preguntas que yo propongo, mi idea es, en primer lugar, trabajarlas yo de manera personal y luego incluso establecer una dinámica con las personas para entenderlo, porque es muy importante entender nuestra autopercepción, es decir, cómo nos sentimos y cómo nos percibimos nosotros mismos, pero también es bueno ver que igual esa autopercepción no está reflejada en la realidad y que las personas nos perciben de otra manera. Por ejemplo, ¿qué crees que diría tu familia sobre ti? Tus padres, tus hermanos, tus cuñados, ¿qué dirían sobre ti? ¿Vale? ¿Qué piensan ellos sobre ti? ¿Qué crees tú que piensan sobre ti? Y luego ya lanzar la pregunta, tal vez, si os apetece, de preguntarles a ellos, ¿y tú qué piensas sobre mi papá? ¿Y qué piensas sobre mi hermano? ¿No? Entender cómo es que yo me percibo y cómo es que me perciben los demás. Luego, ¿qué dirían tus compañeros del trabajo sobre ti? Hablo pues a toro pasado, en el último trabajo. ¿Qué creemos? ¿No? Esto no es necesariamente hablar con los compañeros actualmente, pero sí que darle vueltas. ¿Cómo creo que me percibían mis anteriores compañeros de trabajo? Y la última sería, ¿qué cosas son las que destacaría mi pareja de mí, en caso de tener pareja, ¿no? Y preguntárselo, porque muchas veces nos llevamos gratas sorpresas de qué es lo que opinan sobre nosotros. Y otras veces también surgen, no quiere decir que sean ingratas, sino que son muy útiles para crecer. ¿Qué cosas destacaría incluso en el sentido negativo de, pues mira, eres de esta manera y a veces esta manera me hace daño, pero no quiere decir que tú seas una mala persona, porque en el resto funcionas de esta manera, de esta manera, de esta manera. Es generar diálogos constructivos, ¿no? No destructivos, sino constructivos. Por otra parte estaría la autoconfianza. La autoconfianza no necesariamente tiene que estar ligada a la autoestima, ¿vale? La autoconfianza viene de la palabra autos, yo, y confianza viene de tener fe, ¿vale? Entonces es tener fe en uno mismo, es decir, creer en uno mismo. Entonces, entendemos la autoestima como el amor propio, no confundirla con el egocentrismo, ¿vale? No es malo tener autoestima y no es malo realzar nuestras virtudes y tener confianza en nosotros mismos. Eso es la autoestima y el amor propio, valorarme, valorar lo que soy, lo que me merezco, lo que quiero y lo que necesito. No tiene nada que ver con el egoísmo, ¿vale? Y luego está la autoconfianza, que puede estar ligada, que es la confianza
en mis capacidades, en mis habilidades, en mis juicios, en lo que he desarrollado a lo largo del tiempo, las capacidades que he desarrollado a lo largo del tiempo, la manera en la que me he antepuesto a situaciones que me han marcado. Entonces, esto es la autoconfianza y esto es muy útil en los espacios de trabajo, ¿no? Muchas veces estamos inseguros o desconfiados, desconfiamos de nosotros mismos y de nuestras habilidades en los puestos de trabajo y es importante trabajar la autoconfianza, trabajar eh, el valor de nuestras capacidades, es decir, bueno, igual llevo un tiempo sin trabajar, pero yo no he perdido habilidades ni capacidades. Es más, he desarrollado otras habilidades y otras capacidades. La paciencia, la gestión del estrés, de la incertidumbre, que es algo que nos ha enseñado, por ejemplo, la pandemia, que no quiere decir que haya sido un proceso fácil, pero nos ha permitido aprender otra serie de cosas, ¿no? Entonces, es muy útil porque la autoconfianza lo que nos va a permitir, o la autoconfianza viene acompañado de una serie de herramientas. ¿Qué herramientas son esas? La capacidad de expresar cómo nos sentimos, confiar en cómo nos sentimos y cómo vamos a expresar esas emociones. También la capacidad de pedir lo que necesitamos a nuestro entorno personal, en nuestros puestos de trabajo. Eso es otra capacidad que se desarrolla con la autoconfianza. De expresar el desacuerdo, siempre de manera constructiva, de manera asertiva, sin pretender hacer daño a la otra persona, pero expresar qué es lo que nos ha gustado y qué no nos ha gustado. También el saber decir no, porque muchas veces anteponemos las necesidades de otros a las nuestras y muchas veces hay que hacerlo, nuestro contexto nos obliga a ello, pero también tenemos que aprender a anteponernos a nosotros mismos y saber decir no, saber establecer hasta qué punto, qué límite tengo yo que no pienso cruzar. E incluso hasta en lo más sencillo, aprender que no tenemos que ceder ni complacer a todo el mundo y saber decir no. Esto es algo que se fomenta trabajando la autoconfianza. Por otra parte, saber nuestro valor y saber respetarnos. Y también conocer nuestras capacidades, todas estas capacidades que vamos desarrollando que podemos defender en nuestros espacios de trabajo y también en nuestros espacios personales. Otra actividad que me gustaría que hicierais es una actividad muy sencillita que va ligada un poco pues a este proceso individual que estamos haciendo, ¿no? Que también es colectivo, ¿no? Porque al fin y al cabo mi responsabilidad es para conmigo, pero también para con los demás y de cómo actúo para con los demás, ¿no? O cómo actué. Entonces, lo que pretende esta actividad, que se denomina la maleta de mi vida, es que de nuevo hagamos un trabajo de introspección para trabajar la autoconfianza y el autoconocimiento. Entonces, la actividad se basa en dibujar una maleta como queramos, de las medidas que queramos, de las proporciones que queramos, si la queremos colorear. Esto ya es a modo personal, ¿no? Dibujar la maleta y dentro de la maleta establecer una serie de cajones o de espacios dentro de la maleta y poner, no es necesario dibujar esto que vamos a guardar dentro de la maleta, simplemente nombrarlo. Yo he puesto 3 de cada uno, pueden ser más si os apetecen, pueden ser menos también. Entonces, por un lado serían 3 objetos materiales. Sí que es cierto que cuando nos morimos no nos llevamos nada, que mucha gente dice yo no tengo ninguna carga material, puede ser, pero siempre, casualmente estamos vinculados emocionalmente a ciertas cosas que si no estamos con ellas no pasaría nada, pero sí que nos generan recuerdos, nos generan emociones. Entonces, 3 objetos materiales no me vale ni me valdría la ropa, el pasaporte, el dinero. Esto lo damos por sentado, ¿no? Estamos haciendo un viaje, es un viaje de introspección, es un viaje de autoconocimiento. ¿Qué 3 objetos materiales, si los tengo, me llevaría a ese viaje, ¿no? Estoy viajando, ¿qué 3 objetos? Pues el álbum de fotos, pues una bufanda que me regaló mi abuelo, pues una cadena que era de mi madre, ese tipo de cosas que tengan una carga emocional, que nos recuerden a alguien o a algo, ¿vale? Pues mi diploma,
porque me demuestra que para mí es un ejemplo de que terminé mis estudios, por ejemplo. El chupete de mi hijo, la carta que me hizo mi hijo en preescolar, porque habla del amor que me tenía mi hijo de pequeño y de mi relación con él en su infancia. Luego, 3 recuerdos de vida que nos hayan marcado, para bien o para mal. Aquí ya, obviamente, nosotros medimos qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos aportar a esa maleta. Es totalmente personal, nadie la tiene que ver, ¿no? Es algo nuestro. Entonces, 3 recuerdos de vida. Una infancia feliz, un periodo de separación duro, una migración complicada, 3 recuerdos de nuestra vida, ¿vale? Y por último, 3 valores con los que me identifico. Y valores me refiero a yo me voy, pongamos, la vida es migrar, ¿vale? Y no es solo migrar de espacios geográficos, es migrar de emociones, migrar de otros espacios, por ejemplo, salir de la casa de mis padres a una casa independiente, es de estar soltera a casarme, es de no tener hijos a tener hijos. Migrar también es de cambiar de empleo, cambiar de hogar, cambiar de ciudad, cambiar de amistades. Se producen procesos de migración internas e interpersonales todo el tiempo. Entonces, ¿qué valores me llevaría yo a esas migraciones? Pues, por ejemplo, ejemplos que se pusieron a lo largo del taller, de los talleres. Para mí es muy importante la honestidad, para mí es muy importante la resiliencia, para mí es muy importante el valor de la empatía, una serie de valores que vinculemos a nuestras experiencias personales y a nuestro proceso de crecimiento, ¿vale? Entonces esta es una de las actividades que yo os recomiendo, poner música de fondo, tomarnos nuestro tiempo y sentarnos a trabajar en ello. Por otra parte, así un resumen de qué es autoconocernos y construir la autoconfianza. Yo he resumido de todo esto que hemos hablado 3 cosillas. En primer lugar, ser consciente de nuestras virtudes, pero también de nuestros defectos, ¿no? Por otra parte, celebrar nuestros logros, por pequeños que sean. Muchas veces damos más importancia al estímulo externo, al que bien lo has conseguido, que bien lo has logrado, o al cero estímulo que recibimos de los logros que ya hemos conseguido. Entonces tenemos que darnos ese estímulo nosotros, valorar nuestros procesos. Esto es muy importante. El autoconocernos también nos permite ser más pacientes y amables con nosotros mismos. Porque tendemos a compararnos. Estoy en este proceso vital y yo ya debería haber conseguido estas cosas. No. Mi camino es el que es. No voy ni más rápido ni más lento que otra persona, ni que lo que dicta la sociedad. Yo voy al ritmo que tengo que ir, porque mi vida funciona así, porque mi proceso y mi camino va de esta manera. No va más lento ni más rápido, va como tiene que ir, porque yo no soy igual a otra persona. Mi proceso de vida es personal, entonces ser paciente y amable con ese proceso y trabajar el diálogo interior, intentar reafirmarme, apoyarme, defenderme, intentar no caer en comentarios como soy tonta, soy bruta, no lo voy a conseguir, intentar evitarlo. Obviamente es muy difícil, pero en el momento en que tengamos esos pensamientos, reconducirlos a, no, yo no soy tonta, no me ha salido en estos momentos, pero lo volveré a intentar. No es que no lo vaya a conseguir, yo lo voy a intentar modificar, ¿no? Pensamientos adaptativos. Yo lo voy a intentar. Tampoco es ponernos excesiva presión sobre nosotros mismos. Si funciona bien y si no funciona, pues no pasa nada. Yo lo he intentado. El esfuerzo ha estado ahí. Y en el último bloque es rodearnos de personas que nos hagan sentir queridos, que nos hagan sentir capaces, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Porque hay vínculos a los que queremos muchísimo, pero que nos minan la moral, que nos minan la autoestima. Entonces, saber con quién hablo de X temas, valorar mis espacios y rodearme de personas que me aportan, ¿vale?
Algunos ejemplos para trabajar esto. Puede ser muy incómodo, puede parecer que es absurdo y al principio nos vamos a sentir ridículos o mal, pero es muy útil el practicar en el espejo, ¿no? Decirnos cosas afirmativas, ser claros, defender nuestra postura. Practicar el amor propio es también reconocernos ante el espejo, aunque es difícil de gestionar, ¿no? También es modular nuestra postura corporal y exponer nuestras ideas. No necesariamente, o sea, lo podemos trabajar mentalmente, pero algo que es muy útil es mirarse en el espejo y decirse, repetirse varias veces, merezco ser querida, merezco ser respetada, merezco que me traten de la manera que yo quiero que me traten, ¿vale? Merezco ser valorada. Es difícil decirlo, es difícil aplicarlo, pero es necesario que nos lo digamos porque muchas veces otras personas no lo van a hacer. Entonces, el trabajo de quererse a uno mismo y de autoconocerse es complicado, es difícil, como he dicho a lo largo del taller, pero es liberador, ¿no? Entonces, nos permite abrazarnos más, acuerparnos lo que necesitamos, lo que queremos. Por otra parte, cambiar los pensamientos negativos por otros adaptativos, como os he dicho. Evitar utilizar el no podré hacerlo por un pensamiento adaptativo como intentaré hacerlo lo mejor que pueda, ¿vale? Quitarnos la presión de que todo nos tiene que salir perfecto y si no nos sale es que yo soy una inútil, yo no sirvo, yo no sé gestionar X cosas. No, no, yo lo he intentado, yo he puesto esfuerzo en esto, he intentado hacerlo y lo voy a intentar y voy a intentar que salga lo mejor que pueda, pero si no sale no pasa nada, no debo castigarme por ello, ¿vale? Por otra parte, ligado al anterior, no castigarnos por los fallos, ¿no? Tomarlo como un aprendizaje, reconocer nuestro esfuerzo y reforzar nuestros logros. Mira, he conseguido hacer esto cuando pensaba que nunca lo iba a hacer. He conseguido terminar el curso de habilidades tecnológicas digitales cuando pensaba que no lo iba a conseguir. He conseguido movilizarme e ir a otra parte de la ciudad cuando no pensaba que lo iba a conseguir. He conseguido hacerme un currículum, ir a los talleres, socializar con otra gente cuando pensé que no lo iba a conseguir. He conseguido entablar una conversación con un ser querido sin desgastarme, sin enfadarme, sabiendo gestionarlo, ¿no? Estos son logros que tenemos que reforzarnos. Mira, lo he conseguido, ¿vale? Y ahora pasando a la gestión del estrés, ¿vale? La gestión del estrés hay muchas causas, ¿vale? Yo he puesto 3 vinculadas al ámbito laboral, pero obviamente tenemos muchísimas eh, más causas que nos generan estrés, ¿no? Pues la carga de trabajo, excesiva carga de trabajo, sobreexplotación, cansancio que genera estrés, el no llegar a todo, por otra parte, problemas con otras personas, conflictos dentro del espacio laboral, conflictos en la familia, problemas en general con nuestro entorno, también la incertidumbre al futuro. El cerebro le cuesta entender que no puede controlarlo todo, porque lo que quiere el cerebro es controlarlo todo, pero es imposible. Entonces es como reconciliarse con esa parte. Es complicado gestionar el estrés de conseguiré trabajo, saldré adelante, eso nos genera mucho estrés. Y todo esto, este estrés, si llega un momento y la falta de control de las emociones, el desbordamiento emocional constante o el bloqueo de esas emociones, nos puede llevar a tener problemas físicos y emocionales, ¿no? Como son el insomnio, la taquicardia, la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, el agotamiento crónico prácticamente, estar constantemente agotados. Esto lo genera el bloqueo.
¿no? De ese estrés, el bloqueo de las emociones, los dolores de cabeza, las migrañas, los dolores musculares. Muchas veces somatizamos el malestar que se va a reflejar de alguna manera. El malestar se va a mostrar de alguna manera y muchas veces es a partir de dolor físico, ¿no? Entonces es muy importante escucharnos. ¿Por qué esto me genera estrés y cómo puedo gestionar este estrés? Y a partir de aquí, ¿qué medidas tomamos? Sé que es muy difícil, pero es importante valorar nuestro descanso. Y nuestro descanso, porque esto lo hemos trabajado en los talleres, no es solo dormir, porque obviamente muchas veces el dormir no es descansar o no lo asociamos a descansar, sino que es una función vital que tenemos que llevar a cabo. No, valorar nuestros descansos, valorar nuestro tiempo fuera del espacio laboral, o fuera de espacios que nos generan muchísimo estrés. Entonces, valorar el echarme una siesta y no sentirme culpable, valorar el ir a caminar, ir a tomarme algo con mis amigos, el ir y sentarme al césped y que y me dé el sol, el leerme un libro tranquilamente, el ver la tele, valorar mi espacio de descanso y qué hago en ese espacio de descanso, que no me hace ni menos productivo, ni menos valioso, ni más perezoso, ni más vago, no me convierte en eso. El descanso es necesario y hay que valorarlo. Por otra parte, disfrutar, como os he preguntado en autoconocimiento, ¿qué actividades disfrutábamos? Pues disfrutar de actividades que me hagan felices. Igual no tengo mucho tiempo para realizar actividades que me hagan feliz, pero el tiempo que tengo lo reservo, pues por ejemplo, estar con la familia, salir a caminar con mi familia, sacar el perro a pasear, ponerme a hacer manualidades, hacer juegos de mesa, estar con mis amigos, ¿no? Disfrutar de esas actividades o desarrollar otra serie de actividades. Me gusta el crochet, me gustan las manualidades, me gusta hacer ejercicio, aprender que esas actividades me pueden ser útiles, me pueden dar la dopamina que necesito, la felicidad que necesito. Y una que nos cuesta aún más, que es verbalizar y exteriorizar cómo nos sentimos. Esto no quiere decir que vamos a cargar a otras personas con nuestros problemas, nuestras incertidumbres, sí, pero como se indicaba en la diapositiva anterior, de que es importante rodearnos de vínculos que nos hagan sentir capaces y queridos, es importante desarrollar eh, con personas que nos quieren y que nos fomentan hablar de cuando me siento frustrado, cuando me siento cansado, por qué me siento frustrado y por qué me siento cansado. Sé que verbalizarlo es difícil, entonces por eso muchas veces, si nos cuesta mucho, tal vez escribirlo nos alivie. Ahora pasamos a la segunda parte del taller. La primera parte era mucho más individual, de un trabajo individual, nuestro, introspectivo, y ahora pasamos a la parte que sería colectiva, ¿no? Que sería un trabajo con los demás. ¿Cómo desarrollo yo relaciones sanas con los demás? Vínculos sanos, comunicaciones, etcétera, discusiones. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a hacer una actividad que me gustaría que respondierais en voz alta mientras yo os hago las preguntas, desde el vídeo, ¿no? Que seamos lo más sinceros que podamos con nosotros mismos. Es un test de escucha activa. En los talleres me hablaban mucho de que eran personas muy empáticas, que la gente recurría a ellos, que ellos solían escuchar mucho. Y lo que descubrimos es que sí, hay personas que son muy empáticas de manera eh, natural, pero hay otras personas que creen ser empáticas, pero no lo son. Tenemos que desmitificar qué es la empatía y qué no es la empatía. La empatía no es ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿vale? No es ponerte en la vida de la otra persona. ¿Por qué? Porque no calzamos lo mismo, no tenemos los mismos procesos vitales. Podemos haber vivido cosas parecidas,
pero seguimos sin entender del todo, no vamos a llegar a comprender del todo qué es lo que siente la otra persona, qué es lo que pasa por su cabeza, cómo se magnifican las situaciones para ellos. Lo que sí podemos hacer, lo que sí que es la empatía, es conectar con la emoción, porque la emoción la reconocemos. Aprendemos a reconocerla. Cuando una persona nos dice estoy triste, yo conecto con la tristeza porque yo reconozco la tristeza. O cuando una persona me está contando algo duro y le tiembla la voz o llora, yo reconozco la emoción, ¿vale? Yo conecto con la emoción. No conecto con la experiencia de vida porque lo que ocurre es que tendemos a reducir las experiencias de vida ajenas porque las estamos viendo desde una posición muy alejada, desde nuestra posición personal. Pero nuestra posición personal no se acerca ni se asemeja a la posición de esa persona. Entonces es muy fácil para nosotros dar nuestra opinión o hacer juicios de valor porque no estamos conectando realmente con la emoción. Y esto es la empatía. Lo demás es simpatía, es ser simpático con la gente, es simpatizar con su malestar. Pero la empatía es realmente conectar con la emoción, o sea, entender que esa persona está triste, yo reconozco la tristeza y a partir de ahí, ¿cómo trabajo la empatía? La empatía se trabaja a través de preguntar. Entonces, en primer lugar vamos a hacer el test de escucha activa y desarrollo. Entonces, las preguntas son, ¿construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? Eh, Esto es curioso, ¿no? Estoy hablando con alguien, me está contando una anécdota y mientras esa persona me ha dicho una palabra en concreto, yo ya en mi cabeza yo he dejado de escuchar a esa persona y yo ya estoy pensando en la contestación que le voy a dar o en la anécdota que yo voy a contar porque me has hecho recordar. Entonces yo ya no te estoy escuchando, sino que yo estoy formando mi propio discurso. Lo que estamos haciendo es no tener conversaciones, sino monólogos compartidos. Tú me estás contando tu monólogo, yo te estoy soltando mi monólogo, pero no nos estamos escuchando. Otra pregunta es, ¿suponemos lo que va a decir la otra persona antes de que lo diga? La tercera, ¿interrumpimos para dejar claro nuestro punto de vista o para terminar las frases de otras personas? Y porque en los talleres me decían, no, pero es que si no interrumpo se me va a olvidar. Sí, pero igual estamos cortando la idea de pensamiento de otra persona porque anteponemos nuestras ideas a las de los demás. Entonces es curioso preguntarnos esto. La tercera nos suele ocurrir a todos. Entre las tres primeras, la cuarta digo, las tres primeras depende de la persona, nos puede ocurrir más o menos, nos puede ocurrir una vez muy concreta, pero la cuarta nos ocurre a todos realmente en X periodos de nuestra vida, ¿no? Desconectamos. Entonces yo os pregunto, ¿desconectáis y permitís que vuestra mente divague en los temas que tiene pendientes mientras otra persona nos está hablando? Por ejemplo, mi hija me está contando algo y yo estoy pensando, uy, ¿qué voy a hacer para comer? Cogí las llaves de casa, tengo gasolina en el coche, ¿cuánto voy a tardar en llegar a X sitio? Dejamos que la mente divague, desconectamos de lo que nos están contando y nuestra mente está en otra parte, está pensando en otras cosas. Y la tercera es, reaccionáis con impulsividad ante ciertas palabras, ante ciertos comentarios. Yo os lanzo esta pregunta para que os respondáis a vosotros mismos con sinceridad si tenéis escucha activa o no. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa, como lo indico aquí, es una actitud y una técnica. A nosotros no nos han enseñado a escuchar, nos han enseñado a oír. Nosotros procesamos información, ¿no? Pasa por nuestros oídos, entra por uno, sale por otro, pero no escuchamos, no procesamos la información. Pero lo que permite la escucha activa es tener una estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación se basa en trabajar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es fundamental. Muchas veces podemos
fingir o pretender ser muy maduros, y podemos ser muy maduros para muchas cosas, pero podemos ser inmaduros emocionalmente o podemos carecer de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se basa en comunicaciones asertivas, en escucha activa, en saber tener una estrategia de comunicación, cómo me comunico con los demás, ¿no? Entonces, en este sentido, generar estrategias de comunicación es muy fácil y se basa en aprendizaje. Todo son procesos de aprendizaje y podemos desaprender maneras de relacionarnos con los demás y aprender nuevas maneras de relacionarnos. Entonces pueden ser herramientas que nos pueden ser útiles en nuestro día a día, pero también en nuestros espacios de trabajo. ¿Cómo se fomenta la escucha activa? En un primer lugar estaría la aceptación, ¿no? La aceptación del mensaje. ¿Cómo proceso yo el mensaje? Su verbo, su sustantivo, sus pronombres. ¿Qué es lo que me está queriendo decir la otra persona? Aceptar el mensaje, toda la oración. Y la aceptación también se basa en entender ciertos patrones. La aceptación va a estar ligada a la clasificación e interpretación. Aquí es muy importante tener en cuenta que yo no puedo hacer juicios de valor. Lamentablemente es lo que solemos hacer y es difícil desligarnos de ello. Pero es muy importante entender que muchas veces nuestra forma de reaccionar a cuando alguien nos está contando algo es a partir de nuestros juicios de valor, y lo que estamos haciendo es más mal que bien a la persona que ha acudido a nosotras. Entonces, la clasificación e interpretación de la información se basa en reconocer el lenguaje no verbal. Se muestra afectado cuando me cuenta algo, se muestra triste, se muestra evasivo, le cuesta hablarlo. Y también la información, cómo proceso yo la información. Se contradice en lo que está diciendo, dice esto, pero luego dice esto y no tiene sentido. Clasificar la información e interpretarla, ¿no? Intentar entenderla. Y por último, la retroalimentación, que es realmente la más importante, ¿vale? ¿En qué se basa la escucha activa? Se basa en tres cosas muy importantes. Preguntar, siempre preguntar, es decir, siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Alguien ha acudido a mí, me está contando algo que le cuesta, algo que le hace daño, algo que le ha dolido, un proceso por el que está pasando, quiere un amigo, un compañero, alguien que lo escuche. Entonces, muchas veces sí piden consejo, pero otras veces lo que suele ocurrir es que simplemente queremos ser escuchados, no ser juzgados, no escuchar ni el consejo ni la opinión de la otra persona, simplemente ser escuchados. Entonces ahí se establece la pregunta. Es algo que al ser humano le cuesta. Lo desarrollamos mucho de pequeños, pero lo perdemos con el tiempo. Si nos damos cuenta, los niños preguntan mucho, tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas. Pues nosotros como seres humanos también debemos desarrollar más preguntas y más dudas. Entonces, son tres causales: preguntar, aceptar y dudar. ¿Vale? Entonces, ¿de qué parte esto? Esta persona ha quedado con nosotros y dice, no, necesito un consejo o te voy a contar esto que me está pasando. Da igual que él nos haya dicho en un principio que necesita un consejo. En primer lugar, escucharlo. Y escucharlo parte de la retroalimentación. La retroalimentación es lenguaje no verbal. ¿Cómo estoy yo centrado, o cómo está mi cuerpo o la atención que yo le estoy prestando a esa información? No es válido que cuando alguien me está contando algo yo esté con distractores, esté viendo la tele, esté con el teléfono y lo que esté haciendo es decir, ajá, sí, ay, qué fuerte. Esto no se hace, porque esto no es escucha activa. O que mientras la otra persona me esté hablando, la otra persona se da cuenta, nos damos cuenta cuando alguien no nos está prestando atención. Entonces, lo que nos hace sentir es poco valorados, y que lo que estamos contando no es importante. Y sí es importante.
Entonces, lo que yo no quiero que hagan conmigo, no lo replico con los demás. A veces es difícil, tenemos otras prioridades. Entonces, ahí es importante establecer el preguntar, aceptar y dudar. Si no es el momento para hablar del tema, yo lo verbalizo. Sé que es importante lo que me vas a decir, sé que quieres hablar del tema, ahora mismo no te puedo prestar la atención que requieres. Entonces, si te parece bien, lo hablamos más tarde, ¿vale? Esa es una forma de verbalizarlo o de decirlo, ahora mismo estoy muy cansada o estoy muy ocupada y de nuevo no voy a prestarte la atención que mereces. Entonces no quiero que sientas que no me importa lo que me estás diciendo, para mí es importante y valoro que me lo quieras decir, pero podemos hablarlo luego, cuando yo esté más despejada. Puedes preguntármelo en una hora, en un rato, lo podemos hablar mañana que yo esté más tranquila. Son tipos de maneras de expresar cómo nos sentimos sin minusvalorar a la otra persona. De nuevo, el lenguaje no verbal, nuestro cuerpo enfocado en la persona, nuestra mirada en ellos. Ahora no es y también nuestra expresión facial, reaccionar a las cosas, que se nos vea facialmente el disgusto, el enfado, la tristeza. Eso también es retroalimentar, porque eso quiere decir que estamos escuchando. También es muy importante, esto no es interrumpir, pero no lo catalogaría como interrumpir, pero muchas veces es necesario. Demostrar que yo estoy escuchando tiene que ver con hacer preguntas. Entonces, ¿esto que te ha pasado te duele? Entonces, ¿esto que te ha ocurrido fue por esto? Eso demuestra interés en yo quiero entender todo lo que ha ocurrido en ese contexto, ¿vale? También por otra parte, esto no quiere decir que yo ahora voy a memorizar te voy a mirar a los ojos y voy a sentir, porque realmente estoy mirando a los ojos, estoy asintiendo, pero no te estoy escuchando. Entonces es muy importante naturalizarlo, ¿no? Te estoy mirando y asiento cuando me dices algo, pero me sale de manera orgánica. El lenguaje no verbal es fundamental porque, de nuevo, muestra interés o no. Uno de los ejemplos era el estar con distractores y no estar prestando atención a lo que me dice la persona, y también es el suspirar como agotados cuando nos están diciendo algo, como otra vez esto, otra vez esta conversación. Pues las veces que sean necesarias se tiene esta conversación, por muy cansado, por muy agotado que nos parezca, esa persona necesita desahogarse, y si nosotros le quitamos valor, le estamos quitando importancia a algo que a esa persona le afecta, entonces ya va a dejar de recurrir a nosotros. Y eso no quiere decir que vamos a permitir que toda nuestra conversación gire a eso, pero nos convierte en espacios inseguros, en espacios en los que no podemos contar las cosas, en espacios en los que ya no podemos contar las cosas. Entonces, es importante trabajar la empatía y también trabajar nuestra disposición, nuestra manera de expresarnos. La retroalimentación es muy importante, y preguntar. Al finalizar, pongamos, nos están contando algo, preguntar, siempre preguntar. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que hagamos otra cosa? ¿Quieres que nos quedemos aquí en silencio? ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Siempre preguntar. ¿Qué es lo que necesita la otra persona? Porque muy pocas veces preguntamos o nos preguntan qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Entonces es necesario verbalizarlo. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Entonces a esa persona también preguntárselo. Aunque nos haya dicho en un principio, quiero un consejo, igual al finalizarlo preguntarle, ¿de verdad quieres mi consejo o quieres que cambiemos de tema o qué es lo que necesitas? Y a la hora de dar nuestra opinión y nuestros consejos, la comunicación asertiva es fundamental. Una cosa que no se puede hacer es reducir nuestra responsabilidad a así soy yo, estas son mis respuestas, es que yo soy muy sincera, porque estamos justificando a veces ser bruscos, ser violentos, ser crueles, ¿vale? Entonces tenemos que centrarnos en
cómo decimos las cosas, ¿vale? Y también retroalimentar la gratitud por lo que nos han compartido. Gracias por contarme cómo te sentías. Porque esto demuestra dos cosas. Una, que me importa y que para mí es valioso que tú me cuentes por lo que estás pasando. Y por otra parte, darle el valor que tiene la experiencia por la que ella está pasando. Es importante lo que me estás contando. Y yo agradezco que a mí me lo compartas. Y a la hora de expresar las cosas, utilizar siempre conectores. Sabes que te quiero, te estimo, que para mí eres importante, pero creo, opino que no estás gestionándolo de la mejor manera o que no es reducirlo, ¿vale? No es utilizar cosas como no es para tanto, esto se te pasa fácil, o poner más importancia a experiencias mías personales que a las de ella. No, pues es que a mí me pasó esto, el doble, y aquí sigo. Entonces, esa no es la idea, es centrarnos al problema de ella. Nosotros no somos el foco de atención. El foco de atención es la persona que ha acudido a nosotros, ¿vale? Por otra parte, ahora, muy ligado a esto, los tipos de conflictos. Hay distintos tipos de conflictos. Por una parte están los conflictos y, de nuevo, los tipos de conflictos van a estar ligados unos con otros al final. Entonces, los conflictos intrapersonales son los que se relacionan con dificultades o contradicciones internas, ¿no? Los conflictos internos. Hay ciertas cosas que pasan en mi vida que me afectan de esta manera y yo tengo conflictos, pongámoslos como existenciales, que me afectan de esta manera. Luego, los conflictos interpersonales, los que se involucran con intereses y valores, con otras personas. Conflictos con mis hijas, conflictos con mis compañeros de trabajo, que me comunico mal o que me han comunicado mal las cosas o que me han hecho sentir de esta manera. Los conflictos no requieren violencia física per se, lo solemos asociar a eso, o a violencia verbal de gritos, insultos, sino que tiene que ver más con no llegar a intereses comunes, no llegar a acuerdos. Y luego, por último, los conflictos estructurales, que tienen que ver con los tipos de trabajo, de estructura organizacional, las relaciones de grupo, de acceso y manejo de los recursos. Esto ocurre mucho en el trabajo. Pues yo trabajo de esta manera, pero la empresa trabaja de esta manera. Entonces, a mí me genera un conflicto y me tengo que adaptar a esa nueva manera de trabajar, por ejemplo. Para hablar de resolución de conflictos, yo utilizo el símil del fuego, porque es muy útil. En este caso yo me voy a centrar en los conflictos interpersonales, es decir, los que tengo con otras personas. Entonces, el conflicto, como sabemos, es que percibimos intereses, necesidades contrapuestos y hay afectación emocional. O sea, algo a mí me sentó mal y generó el conflicto, ¿vale? Hay algo que a mí me conflictúa. Entonces ahí se establece la chispa, ¿no? La llama, que es la diferencia que entendemos como amenaza. Y yo siempre pongo el ejemplo del hogar, ¿no? Yo estoy estresada, lo estoy pasando mal, vengo del trabajo cargada y hay algo que me detona. Un vaso mal puesto, una contestación que me despierta, que me hace reaccionar, una actitud que me descoloca y es como la gota que colma el vaso. Entonces esa es la chispa, ¿no? La diferencia entendida como amenaza. Luego, por otra parte, dentro de este conflicto está la leña. Es el combustible que yo le he hecho a esa amenaza. ¿Cómo reacciono al conflicto? ¿Respondo de manera violenta y rápidamente grito, reacciono, soy brusca? ¿O cómo lo gestiono? Entonces, el combustible tiene que ver muchas veces con nuestra mochila de vida, con nuestras experiencias acumuladas, que es lo que yo le voy echando a ese conflicto. Si se establece una discusión, empezamos a abrir cajones, ¿no? Entonces empezamos hablando de un tema, pero se termina siendo muchísimo más grande y empiezan a surgir otros temas. No, pero es que tú hace 3 años me dijiste esto, no, pero es que hace 2 meses hiciste esto, no, pero es que la semana pasada pasó exactamente lo mismo. Entonces al final termináis la discusión en la que
no acabáis bien, porque las discusiones de esta magnitud no acaban bien, no se soluciona el problema, y en la que termináis diciendo, ¿y por qué estábamos discutiendo? Porque como hemos abierto tantos frentes, ¿de qué estábamos discutiendo? ¿Cuál era el problema inicial? Y luego el oxígeno. El oxígeno es el poder que yo tengo dentro de esa discusión, ¿no? Lo que hace que suba el fuego, es decir, la violencia, la tensión dentro de la discusión, el enfado, la tristeza, la decepción, o que baje el fuego. Estoy teniendo una discusión calmada, estoy intentando gestionar bien el conflicto, o estoy gritando, estoy faltando al respeto, estoy interrumpiendo a la otra persona, estoy vejando a la otra persona. Tiene mucho que ver con eso. A partir de ahí, yo os propongo una serie de herramientas que podemos utilizar para gestionar el conflicto. Y esas herramientas son, por una parte, tener el control de las emociones. Yo recomiendo que, a veces es inevitable, ¿vale? A veces es inevitable tener discusiones en el instante en el que ocurre. Pero yo recomiendo tener la discusión cuando yo haya gestionado cómo me siento. Es decir, si estoy teniendo un conflicto con una persona, igual es importante que yo me aleje y tome perspectiva de lo que ha ocurrido. Esto no quiere decir que me desaparezca, pero sí que diga, ahora mismo no puedo lidiar con esto porque estoy desbordada emocionalmente y porque sé que la respuesta que te voy a dar te va a herir, va a ser cruel o no me va a satisfacer y a ti tampoco. Entonces necesito yo calmarme primero. Me voy a caminar, me encierro en mi habitación, intento calmarme, intento entender qué es todo esto que me está pasando y me está atravesando, y cuando yo ya estoy más tranquila, hablo con la otra persona. También analizar la mejor forma de resolver el conflicto. Igual ahora mismo que los dos estamos alterados, no es el mejor momento para solucionar el conflicto. Igual tiene que ser en un momento en el que yo esté más tranquila. Asumir la postura mediadora, es decir, yo quiero que el problema lo solucionemos. Igual entender que tenemos opiniones distintas, pero intentar conciliarnos, ¿no? Llegar a consensos, esto es súper importante, llegar a consensos. Vale, tú quieres esto, yo quiero esto, busquemos un término medio, ¿vale? Y por otra parte, asumir la responsabilidad. Cuando alguien nos está diciendo, esto es importante de ser autocrítico, muchas veces nos toca el ego. Esto de que la confianza da asco es cierta, porque una persona que nos quiere y que nos es cercana, cuando nos cuestiona, nos sienta muchísimo más mal porque tira del ego. Entonces es muy importante entender. El ego tiene una función que es la supervivencia, pero muchas veces es dañino a la hora de relacionarnos. Entonces tenemos que entender nuestra responsabilidad de nuestros actos y buscar las soluciones oportunas. Es decir, sí, me ha sentado mal, pero me ha sentado mal porque lo que me has dicho yo ya lo sé y lo sigo repitiendo y no hago caso. O me ha sentado mal porque me lo has dicho de manera brusca y violenta, o me ha sentado mal porque eres tú la que me lo está diciendo, ¿no? Entender eso y asumir la responsabilidad. Me he equivocado. No es justificarme, ¿vale? Porque si empezamos a poner excusas, no nos estamos haciendo responsables. Es decir, es cierto, te he hablado mal, es cierto, he reaccionado de manera brusca, es cierto, he hecho esto y te ha sentado mal. Y buscar soluciones. ¿Qué puedo hacer para repararlo? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Qué necesitas que haga? Pedir disculpas es súper importante. Nos han enseñado a pedir disculpas, pero no entendemos por qué pedimos disculpas. Por ejemplo, de pequeños le pegamos a otro niño y inmediatamente lo que dicen los padres es pídele disculpas. Y nosotros aprendemos por inercia a pedir disculpas, pero no entendemos la función de las disculpas. No hacemos el proceso muchas veces de explicarle a ese menor, pídele disculpas porque le has hecho daño, está llorando, le duele que le hayas pegado. Es comprender por qué has hecho daño. Entonces ahí parte el apoyar a los demás que expresen cómo se
se sienten, y el ser consciente de mis errores y mi responsabilidad, de no me voy a excusar, no voy a decir, es cierto que hice esto, pero fue por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es excusarse, no. Es cierto que hice esto. Y tampoco poner la responsabilidad en la otra persona si he sido yo el que ha hecho daño. Eh, siento, eh, siento que te haya dolido. Esto es ponerle la responsabilidad a la otra persona. O sea, yo lo he hecho, pero me quito responsabilidad. A ti es a la que te ha dolido. No. La clave es verbalizarlo bien. Siento que mis acciones te hayan hecho daño. Siento eso, que yo, lo que he hecho yo, te haya dolido, ¿vale? No es minimizar la emoción de la otra persona. Ser consciente de mis errores es también, de nuevo, reparación. ¿Qué puedo hacer? Y no castigarse. Y esto parte a la hora de conciliarnos, entender que tenemos defectos y que tenemos patrones, que a veces es difícil desligarnos de ellos y que aunque digamos que vamos a corregir algo, es muy probable que lo repitamos, pero eso no nos justifica. Entonces ahí utilizo otro tipo de conectores. Intentaré, intentaré, no sé, intentaré no hacerlo de nuevo. O mejor, trabajaré en ello. Si lo vuelvo a hacer, dímelo, porque me cuesta darme cuenta de que lo estoy haciendo. O decir también, sé paciente conmigo, lo voy a trabajar, intentaré mejorar en ese aspecto. Si lo vuelvo a hacer, dímelo para que yo lo corrija, ¿vale? Porque es importante que lo verbalicemos, ¿vale? Esto es un trabajo de comunicación, básicamente. Gestionar los conflictos es un trabajo de comunicación. La comunicación asertiva no surge de un día para otro, es ensayo y error. Y el no castigarse es entender que esta conversación me puede salir bien, la próxima me puede salir regular, como la vida. Hay días en los que me levanto mejor y hay días en los que me levanto peor. Y hay días en los que gestiono mejor las cosas y hay días en los que las gestiono peor. Pero no me castigo porque yo lo estoy intentando, me estoy esforzando y estoy trabajando en ello. Bueno, básicamente en esto se basaba el taller. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si os interesa de nuevo más información sobre el tema, podéis escribirme a mi correo electrónico, que es este de aquí. Podéis escribirme a mi correo electrónico y yo no tengo ningún problema en daros más información, en resolveros dudas, lo que necesitéis, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que ciertas herramientas que hemos dado a lo largo del taller podáis aplicarlas, que podáis hacer las actividades si os apetece. Y nada más, espero que todo vaya bien. Ha sido un placer. Hasta luego.